estamos en un nuevo capítulo donde os vamos a hablar de pintar melamina, que es una de las cosas que sé que más os preocupan, y además he cogido una melamina que, bueno, tenéis que ver cómo brilla, o sea, es impresionante. Esto es complicadísimo de pintar, así que vamos a ver cómo podemos hacerlo para que realmente os quede fenomenal. Esta es la peor situación posible que os podéis encontrar a la hora de pintar melamina. En realidad la melamina es una especie de aglomerado. En la parte trasera de esta pieza podéis verlo mejor. Es una especie de aglomerado que lleva como una capa, una película encima, con una resina que es la que se llama melamina, ¿de acuerdo? Este aglomerado, esta capa que lleva encima, es una capa que muchas veces con brillo, aunque ahora ya también hay melaminas con aspecto madera que parecen muy naturales, son muy reales, pero realmente lo que ocurre es que la adherencia en estas superficies es bastante mala. La melamina, si no estoy equivocada, creo que se fabrica también con petróleo, y el petróleo es una superficie grasa que es enemiga de la adherencia, como ya me habéis escuchado decir en muchas ocasiones. ¿Cómo tendríamos que hacer a la hora de pintar melamina? Vale, necesitaríamos utilizar imprimación, por ejemplo. En este caso he traído dos imprimaciones de los fabricantes que tenemos. La primera es una imprimación universal y la segunda es una imprimación para madera. Ambas estarían fenomenal. ¿Por qué tengo una imprimación para madera cuando esta superficie no es madera? Bueno, pues porque la imprimación para madera es un poco más cubriente, en este caso, en este fabricante, es un poco más cubriente que la imprimación universal. Por lo tanto, si la queremos utilizar para pintar encima con un color claro y que no tener que dar después tantas manos de ese color claro, pues esta sería una fórmula fantástica, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿hace falta imprimación? No, no es necesario utilizar una imprimación a la hora de pintar la melamina. Hemos probado con un montón de pinturas diferentes y con un montón de imprimaciones diferentes, y después de probar muchísimas situaciones distintas, hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es utilizar una buena limpieza y utilizar una buena lija. ¿Por qué una lija? Porque necesitamos abrir el poro y quitarle este brillo que tiene la pieza para poder hacerlo. A la hora de limpiar, ¿qué podemos utilizar? A la hora de limpiar podemos utilizar un producto, por ejemplo, como este, que es un desengrasante al agua que tenemos nosotros en la tienda, que se utiliza con un paño que no tenga pelito, tipo camiseta vieja, sábana vieja o similar, o incluso con un poco de papel de cocina, para desengrasar muy bien la pieza. Recordemos que acabo de decir que la grasa es enemiga de la adherencia, por lo tanto hay que evitar en la medida de lo posible que la superficie tenga algún tipo de grasa, de la propia grasa de las manos, de tocar la pieza cuando nos ponemos a ello, ¿vale? A mí me gusta normalmente limpiar, lijar y volver a limpiar, pero es una manía como otra cualquiera, ¿vale? En realidad, con lijar y limpiar sería suficiente. No es necesario que limpiéis las dos veces. Yo lo hago pues porque, sobre todo cuando se trata de una superficie un poco más complicada, por ejemplo, una cocina, ¿no? Imagina, las cocinas suelen tener algo de grasa, pues si vamos a pintar una cocina, siempre yo me siento más a gusto limpiando, después lijando y después volviendo a lijar. Hago una primera limpieza en profundidad, desengraso bien, la remato con la lija, que la lija en realidad lo que hace es una limpieza en sí, porque está quitando toda esa capa, pero ya esa pasada de lija la hago como un poco más a gusto con una superficie mucho más limpia. Y por último, desengraso y termino de limpiar el polvillo que pueda quedar para ver que el resultado es el adecuado, ¿vale?
Vamos a coger la lija ahora para ver exactamente cómo habría que lijar una pieza como esta, ¿de acuerdo? Veréis que es muy sencillo, pero que es importante hacerlo de la manera correcta. Y con esto podremos pintar después sin ningún problema. Vamos a ello. Vale, tenemos, como os decíamos, esta esponja abrasiva. En este caso me evito limpiar porque es una tabla que está completamente nueva y por lo tanto no hace falta pues pasarle el desengrasante antes, pero sí que veréis que lo pasaremos después, ¿vale? Vamos entonces a empezar a lijar con una esponja abrasiva de grano fino como esta que estáis viendo aquí. Vale, en este caso hay que lijar un poco más de lo que habría que lijar en cualquier otra superficie porque, como veis, es una superficie con un montón de brillo y hay que matizar este brillo. Con la esponja abrasiva vamos dándole caña hasta que veamos que haya llegado a ese punto que es el bueno. Ok, pues aquí ya lo tenemos. Como veis, lo bueno de las esponjas abrasivas es que la parte de detrás de la esponja la podemos utilizar también para retirar un poco ese polvo. Mira, veis aquí ya se ve bastante bien la diferencia, cómo hemos matizado entre esta parte y esta parte. Aquí ya hemos mejorado mucho la adherencia. O sea, sobre esta parte ya podríamos pintar bastante bien. Pero aún así voy a darle un poquito más de caña. Ok. ¿Lo veis ahora? Este es el resultado que tenemos que conseguir antes de pintar. Haciendo esto nos vamos a evitar tener que utilizar una imprimación para poder asegurar la pintura, poder tener mayor adherencia antes de pintar. Me quedo dándole una manita a todo y continuamos. Vale, después de lijar vamos a limpiar con el desengrasante que hemos utilizado antes y quitar todo este polvillo que se ha formado. ¿Podríamos no haber hecho este paso? Sí. Podríamos pintar directamente sin necesidad de lijar, pero nosotros siempre lo desaconsejamos. Siempre, siempre, siempre te va a quedar mejor si utilizas un poco la lija. Y desde luego siempre, siempre hay que pintar, hay que limpiar, perdón. O sea, ¿podrías ahorrarte la lija? Sí, te la puedes ahorrar, pero no es nuestra recomendación. Es mucho más importante que lijes y que limpies bien, como te he dicho, que utilices imprimación. Y fíjate que tengo una tienda de pinturas y que debería decirte que compres imprimación, pero ya sabes que no es nuestro estilo. Nunca vamos a hacer que compres algo que no necesitas, porque en realidad lo que realmente nos importa es tu éxito, porque tu éxito es nuestro éxito. Si tú consigues hacer un trabajo impecable y estás satisfecha, satisfecho con lo que has pintado, seguro que te animas a repetir. Y eso para mí es justamente lo que ando buscando, que estés contenta y feliz con lo que has hecho. Vale, ya tenemos esta superficie, esta no la he lijado, como podéis ver, porque simplemente es para haceros la muestra. Ya tenemos la superficie matizada, como veis ya no tiene ningún brillo, bueno, aún podría haberse lijado un poco más, pero para esta prueba nos sirve. Si fuese a usarse como soporte real, yo te diría que la lijaras un poquito más. Sé que lijar no nos gusta a nadie, pero de verdad que va a ser mucho más resistente que si no lijas.
incluso que si utilizas una imprimación. ¿Que quieres evitar lijar porque no te apetece, porque suelta mucho polvo? Fíjate que a mí prácticamente no me ha soltado casi polvo. Con una esponja abrasiva puedes lijar casi cualquier cosa sin dejar demasiado polvo alrededor. Otra cosa es que utilices una lijadora eléctrica, que ahí ya pues igual tienes un poco más de molestias. Pero en este caso ya te digo que no, que solo con una esponja abrasiva tienes suficiente, ¿vale? Dicho lo cual, ya hemos lijado y hemos limpiado bien. El siguiente paso es pintar. Yo voy a utilizar este color tan súper potente, voy un poco a juego hoy, y hay distintas posibilidades a la hora de pintar. Podemos utilizar multitud de herramientas, pero mi recomendación siempre, siempre, siempre es que utilices una buena herramienta. Si utilizas un buen pincel, una buena brocha, el resultado siempre va a ser mejor. En este caso tengo aquí algunas de mis favoritas. Esta, aunque te parezca un poco extraño a la hora de pintar, es una maravilla. Es un pincel que nosotros a veces lo utilizamos para recortar, pero yo la mayor parte de cosas que he pintado en esta vida las he pintado con un pincelito de estas características. Es plano, la punta es súper flexible, muy blandita y tiene muy buena calidad-precio. He de decir también que este lo vengo utilizando porque no sabía que existían estos. Estos son los pinceles de alta definición que ha sacado Flair hace pues no mucho, quizá un año o así. Y bueno, desde que están los pinceles de alta decoración es cierto que utilizo bastante menos estos. El objetivo es que la punta sea muy suavecita, muy blandita y que se pueda controlar bastante bien para que la pincelada no deje mucha marca. Y luego también hay otro, que este bueno lo tengo hecho polvo, pero también me encanta. Este sería una brocha de barnizar, que también tiene el pelo muy blandito y que si me apuras incluso podrías utilizarlo también para pintar. De hecho, el hermano mayor de este pincel de definición es muy parecido a este. Tiene un aspecto muy similar, es también planito, con el pelito también así pues cortito, no tan corto como este, un poquito más largo, pero es muy similar y el resultado también es fantástico. ¿Por qué te recomiendo que utilices estas herramientas y no, por ejemplo, las que puedes encontrar en un bazar? Porque muchas veces vamos y cogemos cualquier brocha que encontramos y eso hace que, aunque estemos usando una pintura de alta calidad, como es esta pintura de Flair, el resultado no nos va a quedar bien, se van a notar como huellas. Esta pintura es autonivelante, eso significa que esas huellas que deja la brocha se van a quedar lisas. Si estamos pintando melamina, por el propio diseño que tiene la melamina, lo más probable es que queramos que nos quede un efecto como lacado, como liso. No querremos un efecto en plan desgastado, que ya os enseñaré en otro vídeo a hacer. Pero normalmente en estos casos queremos que quede liso. Para eso podríamos utilizar un rodillo, que no es el caso, os haré otro vídeo otro día de cómo usar un rodillo. Vamos a utilizar unas brochitas. Yo voy a probar con la brocha que siempre he utilizado para que veáis lo fácil y lo sencillo que es pintar sobre esta superficie. Otra cosa importante que no hacemos nunca es agitar bien la pintura antes de pintarla. Estos botecitos pequeños con que los muevas un poco es suficiente, pero los botes grandes pues sería bueno que cogierais un palito y que le dierais vueltas durante un rato para pintar con más facilidad. Yo voy a coger un poco de esta pintura y voy a empezar para que veáis lo que os estaba contando. ¿Cómo se debe de pintar? Normalmente nos dicen que tenemos que pintar en dirección a la veta. En este caso no tenemos vetas, pero aún así yo lo que te recomendaría es que pintaras siempre en la misma dirección. Como ves, yo estoy cogiendo muy poca cantidad de pintura, fíjate que prácticamente no estoy mojando todo dentro del bote, que es lo que se suele hacer muy a menudo, simplemente estoy mojando un poco la puntita en un poco de pintura que tengo en la tapa. Y esa pintura es la que estoy estirando. Si trabajas demasiado la pintura en esta primera mano, es posible que si no has lijado bien, la pintura conforme la apliques te la estés llevando. Es decir, tú le das así y parece que
se va, no termina de agarrarse la pintura sobre la pieza. Eso pasa porque no has lijado bien. No te preocupes, no pasa nada. Puedes seguir dándole manos sin preocuparte por eso. Solo que en esa parte te agarrará un poquito peor. Como ves, las pinceladas son largas y en la misma dirección, con muy poca cantidad de pintura, especialmente la primera mano. Esta es la manera en la que, como ves, las pinceladas se van notando menos. Otra cosa que a mí me gusta hacer después es peinar un poco la pintura antes de que haya secado, así. Es decir, peinar es pasar el pincel ya seco por encima para rematar un poco esas pinceladas que puedan haber quedado. Verás que cuando seque todo esto se va a notar mucho menos. Y como te decía, si en la primera mano ves que te estás llevando la pintura, no te preocupes, no insistas. En la segunda mano verás que todo va mucho mejor. Seguimos pintando. Ya hemos aplicado una primera mano, vamos a resolver algunas preguntas frecuentes. Y es, ¿cuántas manos tengo que darle? ¿Con una mano será suficiente? La verdad es que ninguna pintura, ni siquiera estas que se llaman una capa, necesitan una sola capa. Siempre hay que dar como un mínimo 2 capas. Esta pintura es súper cubriente, como puedes ver ya se va secando y ha cubierto mucho la superficie. Esta manera de secar que tiene ahora, que lo ves como a rodales, como a manchas, es normal. Es porque dependiendo de dónde vas colocando más cantidad o menos cantidad de pintura, por mucho que la vayas estirando, siempre se seca mejor por unos sitios que por otros. Y cuando vas secando piensas, ostras, qué barbaridad, esto va a ser un desastre, me está quedando fatal, pero ya verás, tranquila, que cuando seque va a mejorar muchísimo. Es totalmente normal que tenga este aspecto un poco raro mientras está secando. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar entre una mano y otra mano? El fabricante seguramente te dirá más tiempo, pero yo te diría que en torno a unos 20 minutos. Va a depender mucho de las condiciones meteorológicas que tengas, de la temperatura, de la humedad, etcétera, etcétera. En verano, mucho menos tiempo, secan muy rápido. En verano probablemente estés pintando por un lado y cuando hayas llegado al otro lado, lo que has empezado a pintar por aquí ya ha secado y ya podrás darle una segunda mano, aunque siempre es prudente esperar un poquito más, ¿de acuerdo? Un poco de paciencia, pintar es una actividad muy placentera, muy de estar en el aquí y en el ahora, así que un poquito de paciencia. Vamos a tratar de concentrarnos en lo que estamos haciendo y dedicarnos un tiempo a nosotras y a disfrutar. Por lo tanto, no hay que tener prisa. Si tardamos media hora entre capa y capa, no pasa nada. Eso sí, mientras, los utensilios que has utilizado para pintar, sumérgelos en agua si no los quieres lavar. Si los sumerges en agua, es muy importante que los seques muy bien y que les quites la humedad después, antes de volverlos a meter dentro de la pintura. Porque si no hicieras eso, lo que ocurriría es que las primeras manos que le dieras, la pintura saldría un poquito más aguada por la propia agua que lleva el pincel, ¿de acuerdo? Así que cuidado con no secar bien el pincel antes de volverlo a aplicar. Vale, vamos a suponer que ya le hemos dado a esto las 2 manos que toca. ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo en este caso he utilizado una pintura de Flair, la Chalk Paint, la Chalky Look. No me gusta utilizar el término Chalk Paint porque esta pintura es mucho más que eso, muchísimo más de lo que encontráis en la mayor parte de grandes superficies como Chalk Paint. Por lo tanto, es una pintura ultra mate, hecha con productos, con resinas naturales, etcétera, etcétera. Un producto que diría casi el 100% natural y mineral, que va a hacer que el resultado estético de tu proyecto mejore una brutalidad. Por eso utilizo esta pintura y no otra pintura, pero podrías hacerlo con prácticamente cualquiera de ellas. Eso sí, si utilizas cualquiera de estas de la gama Chalky, sí o sí es imprescindible que pongas barniz o cera. Si no sabes de qué te estoy hablando, tienes en YouTube un vídeo en el que te explico cuándo debes de poner barniz y cuándo debes de poner cera. Yo en este caso voy a poner cera primero, porque tengo comprobado que es
un material que aguanta, si la aplicas bien, lo suficiente como para una pieza que va a tener el trote que va a tener esta, y no hace falta más, y porque cada vez más me gusta el acabado que deja la cera, muchísimo más que el que deja el barniz. Por lo tanto, le pondré cera después. Pero esto ya te lo enseñaré en otro vídeo distinto de cómo se debe de aplicar correctamente una cera para que no te queden manchas, ¿vale? Si utilizas un rodillo, descarga el rodillo antes de aplicarlo y también guárdalo dentro de una bolsa de plástico mientras seca la pintura y lo vuelves a utilizar de nuevo, ¿sí? Vale, cuando ya tengamos claro, tengamos todas las capas, como te decía, hay que poner barniz o hay que poner cera. ¿Es imprescindible? Sí, con este tipo de pintura siempre. Puedes utilizar otra, que sería la eggshell, que es la que yo te recomendaría si necesitas un extra de resistencia y no quieres complicarte demasiado la vida poniéndole barniz o cera. Eggshell es la prima hermana de la Chalky Look y de verdad que se aplica muy fácil, tiene un puntito suavemente satinado y el resultado es fantástico. Y ya está, creo que esto es todo. Pintar melamina es así de fácil, no necesitas ninguna otra indicación. Y si no, te recuerdo cómo quedó el recibidor que te mostré el otro día de casa. Ahora te pondré alguna fotografía para que lo veas y verás cómo el resultado puede ser muy bueno. Con la cera, si la pules bien, puedes conseguir también un puntito satinado muy chulo, que ya verás cómo si lo pruebas te encanta. Espero que este vídeo te haya gustado y si tienes cualquier duda, ya sabes, nos dejas un comentario por aquí que nos encantará responder. Y si no, pues en las redes sociales que nos encuentras habitualmente también puedes consultarnos lo que quieras. Estamos para ayudarte. Disfruta.